del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Pasión de Cristo al perdido buscaré, con su Santo Espíritu salvación anunciaré, con gran regocijo buenas nuevas llevaré, con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, mis apreciadas hermanas y amigos que me escuchan en esta mañana. Eh, Sean ustedes bienvenidos a este culto online, que el Dios del cielo esté derramando bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Bueno, para mí es un privilegio, es un gozo poder participar en este momento
compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Pero antes de poder compartir con ustedes, quisiera invitarles a que inclináramos el rostro y tuviéramos una oración. Eterno Padre que estás en los cielos, la honra, la gloria y el poder sean para ti, Señor, desde ahora y por toda la eternidad. Agradecemos, Señor, este día que nos das, esta mañana, primer día de la semana, donde podemos nuevamente tener una semana de bendiciones, una semana, Señor, donde podamos adorarte también, donde podamos testificar de tu nombre y de tu poder. Ahora que abrimos tu palabra, Señor, rogamos tu bendición en estos momentos y que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como es de saberse, en este espacio estamos estudiando la vida de Jesús. Hemos iniciado a estudiar la vida del Señor Jesucristo mediante un libro muy interesante, un libro muy, muy bonito, titulado El deseado de todas las gentes. Yo aquí lo tengo en mi mano, El deseado de todas las gentes. De verdad que ha sido una bendición este libro. Es la mejor biografía de la vida del Señor Jesucristo. Realmente aquí podemos encontrar maravillosas verdades. Y recordemos hace 8 días que nuestro pastor tuvo el primer tema, nuestro pastor Camelo, y él habló del capítulo 1 de este libro, El deseado de todas las gentes, y habló acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Y realmente aquí nos quiso hablar, o el capítulo 1 del libro nos mencionaba cómo en Cristo Jesús se cumplen las promesas. Recordemos, hermanos, que por allá en Génesis capítulo 3, el versículo 15, cuando el ser humano cae en pecado, lo primero que Dios hace es buscar al ser humano, pero también le da una promesa de salvación, de que un día vendría el Mesías, de que un día este Salvador vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente definitivamente. Entonces vemos cómo en la persona de Jesús se cumplió esto. Vemos también cómo en la persona de Cristo Jesús se cumplieron todas las profecías, todo lo que está escrito, y es maravilloso. Es interesante saber cómo en la persona de Jesús, diría yo, se cumple el sueño de Dios a favor de la humanidad. El pastor hace 8 días indicaba y decía y resaltaba cómo Dios decía cuando, por ejemplo, quisieron construir el santuario, como Dios dijo, habitaré en medio de ellos, ¿sí? Y en otras partes de las escrituras, Dios mismo dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es muy interesante. Ahora, para darle continuidad, hoy nos corresponde analizar el capítulo 2, pero antes quisiera que fuéramos a la escritura, fuéramos a la Biblia y vayamos al libro de Génesis, capítulo 12. El libro de Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Recordemos que estos días hemos estado estudiando en nuestra escuela sabática este libro, y es el primer libro de la Biblia. Es maravilloso porque nos habla de nuestros principios, nos habla de los principios de la creación. Génesis capítulo 12, versículos, 1 al 3, voy a leerlo y de allí mejor, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y escucha el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante notar, mis queridos hermanos, de que Dios aquí le hace un llamado a Abraham. Le hace un llamado especial a este hombre, que en ese tiempo se llamaba Abraham. Luego recordemos que Dios le cambia el nombre por el nombre de Abraham, pero eso sucede más adelante. Pero en este llamado Dios le dice, vete de tu tierra. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo?
Y el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás bendición. Me llama la atención esa expresión, y serás bendición. Y serás bendición. Es interesante. Y en otras partes también de la escritura se resalta esa partecita. Pero el versículo 3 nos dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren que se repite nuevamente. Primero serás bendición y luego dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham, lo llama para formar un pueblo. Y el objetivo de ese pueblo, ¿cuál era? El objetivo de ese pueblo era que fuese bendición para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra. Ese era el plan de Dios originalmente, el objetivo. Ahora, recordemos que poco antes, es interesante, también en una conversación que Abraham tiene con Dios, le dice, y te daré, tu descendencia no la podrá contar nadie, será como las estrellas del cielo. Y en otra parte le dice, cuenta las estrellas y las puede contar. Así será tu descendencia. Y recordemos que en nuestro proyecto de escuela sabática, de hecho la semana que termina, hemos visto cómo la promesa de Dios se cumplía en este hombre Abraham. Murió ya de años de buena vejez, con hijos, con descendencia, en una tierra prometida. Realmente aquí se muestra a un Dios que cumple lo que promete. Pero mis queridos hermanos, en esta mañana nos vamos a centrar es en el pueblo. Este pueblo había sido llamado para que fueran bendición a otras personas. ¿Cómo así? Realmente era el medio que Dios había escogido, para que ellos transmitieran el mensaje de Dios al mundo entero, para que ellos transmitieran el poder de Dios al mundo entero, para que ellos evangelizaran el mundo entero, para que ellos hicieran lo que la iglesia hoy en día está haciendo, que es hablar de ese Cristo maravilloso. Y me llama la atención algunos apartes del capítulo 2, y quiero llamar la atención allí, y si quiere usted ahí en su casa estudie el capítulo, si usted quiere desglose ese capítulo, teniendo en cuenta el capítulo primero que ya vimos, que es Dios con nosotros. De hecho, estuvimos mirando hace 8 días el nombre de Manuel, y aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, es interesante que este pueblo que había sido escogido, que desciende de Abraham, estaba esperando al Mesías, estaba esperando esa promesa, pero me da tristeza algo, mis queridos hermanos, es que ellos estaban completamente desenfocados. Ellos estaban completamente esperando a lo que no era como ellos querían. No habían entendido el plan de Dios, no habían comprendido lo que Dios quería para ellos. Ese era el problema. Y voy a leer textualmente algunas partes del libro y dice, allí en el capítulo 2, es decir, la página 19, durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. Ellos sabían que el Mesías vendría desde la promesa que se le hizo a Adán, de la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todos los profetas habían anunciado la venida de Jesús. Es más, dice, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Y sin embargo, escuche esto, cuando vino no lo conocieron. Eso fue lo triste. Dice, el amado del cielo fue para ellos como la raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Bueno, en la lectura de los evangelios, mis queridos hermanos, ahí lo notamos. Lo notamos como el pueblo judío rechazó a ese Cristo maravilloso. Notamos como el pueblo judío, cuando Jesús estaba allí ante Pilato, el pueblo judío se agolpó a una
y gritaban, crucifícale, crucifícale, es decir, un rechazo total al Hijo de Dios. Pero nos dice el deseado de todas las gentes que a pesar de ese rechazo, escuche esto, a pesar de que ellos no conocieron el amor de Cristo, y un dato curioso, hermanos, hoy en día los judíos ortodoxos, ellos no creen en Cristo, ellos todavía esperan un Mesías, todavía lo están esperando. Pero dice acá el libro, dice en el capítulo 2, dice, sin embargo Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, lo que hablábamos hace un momento. El plan de Dios originalmente era que todo el mundo conociera la ley de Dios, todo el mundo conociera el amor de Dios, pero ¿a través de qué? A través del pueblo. Ellos tenían el objetivo de mostrar a Cristo, tenían el objetivo de mostrar el plan de salvación al mundo entero. Recordemos que era una nación privilegiada porque alrededor del pueblo de Israel pues estaban los pueblos cananeos, habían otros pueblos paganos que no conocían de Dios, que no conocían del amor de Cristo y ellos fueron llamados, tenían ese privilegio especial. Y mire, sigo leyendo aquí algo interesante y dice, deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Ese era el objetivo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. Qué interesante, o sea, qué misión tan poderosa que tenía el pueblo de Israel. Debía revelar a Dios ante quién, ante los hombres. Ese era el objetivo. Para eso fueron llamados. Pero desafortunadamente rechazaron al Hijo de Dios. Desafortunadamente rechazaron a Cristo. Es más, refiriéndose nuestra hermana Elena Guay al texto que inicialmente leímos allí en Génesis 12, 2 al 3, ella dice lo siguiente, decía, en el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho, te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y escuche esto, la misma enseñanza fue repetida por los profetas, aún después de que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan varón ni aguardan a los hijos de los hombres. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías, mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Aquí encontramos el plan exacto de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero saben que me llama la atención, hermanos, me llama la atención es que el pueblo de Israel no entendía esto, porque aún tenían un rechazo total al pueblo gentil, aún tenían un rechazo total a los gentiles, a los que eran de otros pueblos. Pero realmente no comprendieron, realmente no lo entendieron. Pero me llama la atención, aquí ya en la página 20 del mismo capítulo, me llama la atención lo siguiente, dice, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Dice, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Y escuche, desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Me recuerdo en este momento, mis queridos hermanos, como por ejemplo en el libro de los jueces,
Recordemos que el pueblo sufría un revés, sufría un juicio, caían en cautiverio. Ellos clamaban a Dios, Dios tenía misericordia de ellos y ellos lo que hacían era, bueno, buscar a Dios en ese momento, a ese Dios que los liberaría, pero una vez pasada la prueba, entonces moría el juez o pasaba el tiempo del juez y ellos caían en apostasía siguiendo a Baal, siguiendo las costumbres de las otras naciones, siguiendo a otros dioses como tal. Mis queridos hermanos, ellos realmente no confiaban en el Todopoderoso. Ellos decían que confiaban en las promesas de Dios, pero no confiaban en sí. Me llama la atención cuando la hermana Elena de White dice allí, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos tenemos ese problema, porque los seres humanos ciframos nuestra confianza en otro ser humano. Los seres humanos quizás ciframos nuestra confianza en el dinero. Los seres humanos ciframos nuestra confianza en los beneficios temporales, pero no ciframos nuestra confianza en lo eterno. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo en Colosenses dice, mirad las cosas de arriba, allá donde está Cristo, porque lo de la tierra es pasajero, pero lo que está arriba en el cielo es eterno. Realmente, mis queridos hermanos, este era el problema del pueblo de Israel. Y por eso ellos rechazaron a Cristo, porque ellos tenían su confianza en lo temporal, mas no en lo celestial. Ellos pensaban que el Mesías los iba a liberar del yugo del Imperio Romano. Ellos querían era eso, mas no miraban que el asunto era más importante todavía, que el asunto realmente trascendía. Ellos no se daban cuenta que el asunto realmente iba más allá de lo temporal, sino que el asunto era espiritual, que el Mesías vendría a liberarlos del pecado. Mire, mire lo que dice la hermana Elena de White, si hubiera pasado al contrario. Dice, si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito. ¿Cuál? El que ya dijimos. El que ya dijimos, que ellos mostraron a Cristo al mundo, honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria. Y verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Ese era el plan, vuelve a repetirlo. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. Venían los problemas para el pueblo de Israel. Venían situaciones adversas para el pueblo de Israel. Y de esa manera fue que el plan se cumplió. De esa manera fue que Cristo vino al mundo. De esa manera fue que Jesús vino. De hecho, recordemos el cautiverio babilónico que el pueblo tuvo. Mire, quiero mostrarles algo interesante acá. Dice aquí el libro El deseado de todas las gentes, dice lo siguiente, refiriéndose al nacimiento de Cristo, dice, en el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba atascando el freno bajo sus amos extranjeros. En ese momento recordemos que ellos eran cautivos del Imperio Romano, estaban bajo el yugo romano y la atormentaba la disensión interna. Se les había prometido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nadie podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de renombrar o remover el sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Miremos que a medida que pasaba el tiempo, el pueblo fue decayendo totalmente, pero por confiar en lo temporal, mas no en lo eterno. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos.
Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento, los estallidos populares eran frecuentes, la codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban corrompiendo el corazón mismo de la nación, al punto de que mataron al Hijo de Dios, al punto de que consintieron en su muerte. Es interesante notar lo siguiente. Más adelante, ya para terminar aquí, el capítulo 2 de ese estudio, dice, así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. Y me gusta mucho esto. El orgullo oscurecía su visión e interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Realmente su corazón, realmente su vida estaba llena de orgullo y por eso rechazaron a Jesús. Su confianza era en lo temporal, mas no en lo eterno. No tenían una confianza puesta en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno. No la tenían. Y por ese motivo rechazaron a Jesús. Y por ese motivo dejaron el privilegio que Dios tenía para ellos. Un privilegio grande de que fuera una nación exaltada, porque era una nación que iba a dar a conocer el nombre de nuestro Dios al mundo entero. Ellos perdieron ese privilegio. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero ahora yo quiero mencionar de una esperanza que tenemos que hay acá en todo esto. Hasta el momento he hablado del pueblo de Israel. Hasta el momento he hablado acerca de las cosas negativas del pueblo de Israel. Pero en medio de todo esto hay algo interesante. Y yo quiero llamar la atención a un texto que no aparece allí en el capítulo que estamos analizando, pero sí se me viene a la mente en este momento. Y lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 1. El capítulo 1. Pues la hermana Elena de White sí habló de ese texto, pero muy someramente. Pero la otra parte del texto dice lo siguiente. El versículo 11, ella lo citó allí, cuando estábamos iniciando el tema, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso lo tenemos claro, es lo que hemos analizado. Pero el versículo 12, hermano, póngale bien cuidado a esto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escucha esto lo bonito, mi querido, la buena noticia que tenemos en esta mañana, les dio potestades y derechos hijos de Dios. Qué maravillosa noticia. De que si el pueblo de Israel rechazó a Jesús, de que el pueblo de Israel crucificó a Jesús en ese tiempo, pero aquellos que lo recibieron, los que decidieron creer en su nombre, los que decidieron seguirlo a él, Dios les da algo muy bonito. Y es la potestad, es el derecho, el legal, como quiera mencionarlo, de ser declarados hijos de Dios. La buena noticia es que tú y yo hemos creído en Jesús y por tanto somos hijos de Dios, somos hijos del Eterno. Nuestro Padre es el Rey del universo, nuestro Padre es el creador de todo lo que hay y solamente por tener esa fe en Cristo Jesús. Así que ese día que usted y yo tomamos esa decisión, ese día que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, fuimos declarados hijos de Dios. Nuestra salvación quedó asegurada allí en el reino de los cielos. Y si usted y yo nos mantenemos con esa fe intacta en Cristo Jesús, caminando tomados de su mano, un día llegaremos al reino de los cielos, a la Canaán celestial. A Abraham se le prometió una tierra, la Canaán terrenal, la tierra que fluye leche y miel. A ti y a mí se nos ha prometido una Canaán celestial. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararlas, volveré y los llevaré a ustedes para que estén conmigo siempre. Realmente tenemos ese privilegio. Pero quiero decirte otra cosa. Así como tenemos ese privilegio, como tenemos el título de ser hijos de Dios, también tenemos un deber. Y el deber es ser la sal de la tierra. El deber es ser luz para otros. El deber de predicar el evangelio, de hablarle de Cristo a otros, de ser ese testimonio vivo del poder de Dios.
hacer lo que no hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo llamado para eso, pero usted y yo somos ese real sacerdocio y estamos llamados a mostrar este precioso evangelio al mundo. Mis queridos hermanos, la lección en esta mañana es que prediquemos de Cristo. Es que no olvidemos que fuimos escogidos para eso. Que no nos pase lo que pasó allí en el pueblo de Israel. Que no nos pase que nosotros cifremos nuestra confianza en lo temporal, sino cifremos nuestra confianza en lo eterno. Yo quiero llamar la atención a este texto. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y con esto quiero cerrar en esta mañana. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Cifró su confianza en el mundo, en lo mundanal. Y el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis queridos hermanos, hermanas, y usted mi querido amigo que en este momento me está acompañando en esta transmisión, quiero decirle, cifremos nuestra confianza en Cristo Jesús. Cuando tenemos nuestra confianza en Cristo, no seremos defraudados, porque Dios cumple lo que promete. No se te olvide eso. Dios cumple lo que promete. Y todas las promesas que hemos recibido de parte de Dios, Él los va a cumplir, porque Él no miente. Su palabra es eterna. Así que mis queridos hermanos, la lección, la invitación en esta mañana es, confiemos en Cristo, prediquemos el Evangelio, seamos luz para otros, seamos la sal de la tierra, el sabor para otros. Tenemos muchas formas de poder predicar, muchas formas de poder proclamar el amor de Cristo, pero usted y yo somos testimonios vivos del poder de Jesús. Quiero invitarle allí para que tengamos una oración y para que allí donde estemos, nos comprometamos con Dios a hacer esa luz para el mundo, a hacer esa sal, a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Oremos. Maravilloso y eterno Dios, que estás en los cielos, la gloria, la honra y el poder sean para ti, de ahora y para siempre. A esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos, Dios del cielo, tu bendición. Señor, aunque el pueblo de Israel no cumplió tu propósito y nos dice ese privilegio a nosotros, permite que podamos cumplirlo en nuestra vida, que podamos predicar ese evangelio, que podamos ser esa luz de Cristo al mundo, que podamos, Señor, ser esos testimonios vivos. Rogamos, Señor, tu bendición, quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en este día. Tengan ustedes un día lleno de muchas bendiciones. Dios les bendiga.